Muy bien, bueno, pues estamos ya en el final de esta semana de la internacionalización que hemos trabajado y que hemos desarrollado entre todo el equipo de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, revisando muchos contenidos, revisando la experiencia de todo el año 23 y parte de lo que hemos realizado de servicios, tanto a instituciones, organizaciones como a empresas en este año 24. Y es lo que nos ha animado y nos ha llevado a proponer este tipo de títulos, a buscar estos profesionales y estos ponentes que consideramos que siempre son muy interesantes poderlos escuchar, porque salimos del entorno clásico, ¿no? Del webinar clásico, de la ponencia clásica, del entorno oficial, del entorno muy dogmático. Aquí hablamos con más tranquilidad, hablamos de un tú a tú, de profesional a profesional, y esto que es lo que Acocex busca, cree y es por lo que existe, trabajar por la profesionalización del comercio exterior, pues sin lugar a dudas seguramente nos dará un rédito y a vosotros un rédito muy importante, en el sentido del rédito que es la satisfacción de, por nuestra parte, poderos haber presentado este grupo de ponencias y espero que para vosotros el poder haber escuchado o poder ver diferido estas diferentes ponencias con estas temáticas que aunándolas todas seguramente nos van a permitir mejorar las relaciones que tenemos en nuestras operativas entre la Unión Europea, entre España y los mercados latinoamericanos y viceversa. Y para cerrar esta cuarta edición de la Semana de Internacionalización, pues desde Acocex queríamos presentaros una vez más qué es Acocex Responde. Está claro que Acocex es una asociación que lo que nos hace es permitir primero a quienes están dentro de la asociación como miembro o como asociado poderse beneficiar de los conocimientos, de las experiencias e incluso de las acciones que los propios miembros y asociados desarrollamos en la actividad internacional en diferentes áreas y en diferentes mercados mundiales, trabajando fundamentalmente desde bien una posición dentro de una compañía o bien desde llevar la responsabilidad de gestionar servicios de consultoría o asesoramiento para empresas o para administraciones y organizaciones. Todo esto nos hace tener un popurrí de riquezas, de experiencias tan amplias que nos llevó en su momento, en el año 2016, ya casi estamos en estos 8 años largos de cumplimiento de este programa en el que decidimos en la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior crear un programa en el que, sobre todo los que estáis trabajando en el día a día del comercio exterior, aquellos que eh, habéis empezado a lo mejor por realizar operaciones muy puntuales, os habéis metido a trabajar con países de la Unión Europea, algunos de vosotros que habéis decidido salir del entorno nacional, del entorno país y sin ser fabricantes o productores, a aventuraros a trabajar en eso que llamamos el mercado de la intermediación comercial, comprando y vendiendo productos de diferentes partes del mundo, cubriendo y asistiendo necesidades que estáis detectando en vuestros proveedores y en vuestros clientes de lo que habitualmente vosotros prestabais en vuestra empresa, vuestros servicios o vuestros propios productos, ¿no? La realidad está en que intentar saber de todo de comercio internacional es muy complicado. Para ello tendríamos que tener unos equipos muy amplios con una formación y unos conocimientos técnicos, jurídicos muy importantes para poder seguir la legislación y desde el entendimiento de la legislación, pues poderla llevar al campo de la aplicación, ¿no? De la operatividad que hay. Acocex, podemos decir en España que sin ser empresa, puesto que es una asociación sin ánimo de lucro, es la mayor asociación prestadora de servicios que hay en España en el ámbito del comercio exterior, que cuenta con más de 60 profesionales asociados y un número importante de miembros que, entre otras cuestiones, lo que hacen es trasladar esos conocimientos y trasladar la posibilidad de desarrollar servicios, de prestaros esos servicios a las administraciones y a las empresas
tanto en la internacionalización del negocio, desde empezar a proyectar qué podemos hacer con vosotros, como veremos luego, trabajar en el e-commerce, no es solamente tener el conocimiento técnico de qué es un marketplace o cómo se hace una página web o cómo se hace una gestión de community manager. Todo eso hay que poner el adjetivo de que hay que saberlo traducir al concepto de la internacionalización, ¿no? El tema de la aduana y la fiscalidad, tema candente, tema crudísimo que estamos experimentando, sobre todo en España, desde el año pasado, en el año 23, en el que en el mes de mayo entró el sistema de exportaciones digital, el sistema AIS, el sistema electrónico de exportaciones, desapareciendo el DUA y apareciendo la declaración de exportación, que lo que nos llevó fue a intentar, desde las empresas, a empezar a comprender que, bueno, pues que desaparecía un papel que estábamos habituados a él, que se iba a hacer de forma digital, pero por lo menos el intentar llegar a entender qué es lo que se nos iba a pedir como contenido de información. Y realmente nadie nos ha trasladado de una forma fehaciente y clara qué son esos datos que se pican en una declaración de exportación, qué subdatos son los que vienen desde otras documentaciones digitales o desde una transmisión de datos en esos famosos archivos XML que está trabajando la Unión Europea. ¿Qué es lo que podemos estar trasladando y qué es, por lo tanto, lo que a lo mejor tengo que cambiar en mi procedimiento? Yo qué sé, mi software, mi ERP, los CRMs con los que gestionamos con terceros, en la información que tengo que transferir al proveedor o al cliente, en eso que es tan sencillo como es crear facturas comerciales o órdenes de compra o cartas de intención, que son la matriz desde la cual los campos contenidos que tienen son los que nos permiten el que luego parte de nuestra documentación, parte de la documentación que nos tienen que emitir los terceros, porque son verificadores, son certificadores, son transportistas, son representantes aduaneros o son X en el mercado, pues van a tener que utilizar para poder dar forma a sus certificaciones y su documentación, que por cierto en la Unión Europea también van a un proceso de digitalización. Y estamos un poco en incertidumbre, pero que además este año 24 ya lo estamos experimentando en la Unión Europea en el tránsito interior, en que bueno, pues se ha digitalizado con el sistema NCTC5 para la gestión de la comunicación de la aduana de entrada a la aduana de ultimación, pero, pero, pero está habiendo problemas, está habiendo requerimientos a posteriori porque no se están ultimando las cosas de forma correcta a pesar de haber un software, ¿no?, que traslada esta información con la administración aduanera. Si nos ponemos ya en marcha de que el próximo año empezamos con la asignación del H1 para el sistema de importaciones, pues no sé qué datos son los que tengo que trasladar realmente para hacer la declaración de exportación, tampoco sé cuáles son los datos reales globales que se están transmitiendo o que me están exigiendo para el NCTC5, pues imagínanos para el H1 en los procesos de importación que además llevan la agravante fiscal de la deuda aduanera. Toda la parte de logística, qué es el ICS2. Estamos escuchando todo este año que está funcionando el ICS2 del transporte ya para todos los transportes, pero tampoco sé qué datos son los que transfiere o son los que son necesarios reportar al operador de transporte para que esa comunicación de un ICS2 que va a generar un MRN y que va a generar la matriz del procedimiento de importación, pues no sé si todo lo que estoy aportando en información va a ser suficiente o es suficiente los contenidos que estoy aportando en ellos o son insuficientes, ¿no? La parte, sin lugar a dudas, de la estrategia que puede llevar la utilización de por qué un LAME o por qué un depósito aduanero de un tipo u otro, o por qué utilizar un depósito fiscal, depósito distinto del aduanero. Es decir, por qué utilizar eso que llamamos los regímenes especiales o los regímenes de almacenamiento para intentar diferenciar o hacer una propuesta diferente dentro del mercado internacional. Todo esto, claro, con la vara de la Unión Europea encima de nosotros de, ojo, que la reforma del Código Aduanero es una reforma que va a penalizar. Y para que nos penalicemos tenéis que convertiros en operadores de confianza para la administración. Y de repente aparece una sigla más, el operador económico autorizado, y ahora esto que la Unión Europea ha propuesto del track and check traders, que, bueno, pues que se intenta imponer sobre todo para las grandes compañías y sobre todo las que operan en el concepto de los marketplaces, ¿no? Muchos elementos, la parte financiera, seguimos sin saber localizar recursos más allá de un banco, del ICO, de Cofides, del CEDETI, o la propuesta que me puede hacer mi ICEX o mi institución regional o mi Cámara de Comercio, mi Diputación Regional, porque desconocemos la gran cantidad de programas
europeos a las que una empresa puede acceder de forma directa sin tener que pasar por un beneficiario situado en su región o en su país, ¿no? Aparte de cobros y pagos, que está ahora mismo en discusión, por fin ha entrado en discusión y se empieza a plantear la Cámara de Comercio Internacional que las famosas reglas de usos uniformes bancarias, pues que a lo mejor se han quedado totalmente obsoletas, que a lo mejor hay que darles una vuelta a lo de las transferencias, al crédito documentario, al menos en cuanto a lo que es reglamentación, la parte legal que soporta la utilización de estas medidas, ¿no? Sobre todo con todas las nuevas tecnologías que hay alrededor, el blockchain, la seguridad, el concepto de la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y sobre todo las criptomonedas, ¿no? Que es una realidad en muchos mercados del mundo con las cuales se está trabajando, ¿no? La cuestión jurídica y la intervención en los ritos de resolución de conflictos, ¿no? Hay muchas nuevas alternativas que no hacen que tengamos que ir a un tribunal o a una corte de arbitraje para intentar resolver de una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, simplemente la validación de datos electrónicos, pues, nuevos sistemas que están apareciendo, ¿no? Cómo no, los reglamentos técnicos, sanitarios, veterinarios, fitosanitarios, químicos, farmacéuticos o los que corresponden. Nosotros en ACOCEX solemos decir que cada más o menos 15-20 días en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nos encontramos que aparece un cambio de varios reglamentos donde te cambian en los anexos aspectos que afectan a estos ámbitos regulatorios en el ámbito técnico. Y tampoco hay tanta luz y tampoco hay tanta información al respecto, y eso sigue generando problemas, rechazos, bloqueos en las aduanas y con el sistema digital cada vez más, ¿no? El concepto de adaptación a mercados internacionales. Hemos tenido una semana excelente en el que nos estamos dando cuenta que Latinoamérica, casi todos los países están haciendo un esfuerzo ímprobo de empezar a destinar una gran parte de sus recursos económicos para entrar en el concepto de la digitalización y en el concepto de la Agenda 2030 en el ámbito de la medio ambiente y sostenibilidad, porque se están quedando desplazados fuera del mercado internacional, ¿no? Y que están viendo que están llegando inversiones de terceros países donde las grandes compañías de estos países se implementan en sus países y son las que se están quedando realmente con el negocio. Con lo cual los pymes se encuentran que aparece una idea de un nuevo concepto de estrategia internacional y resulta que es que la gran empresa ya se ha comido el mercado, ¿no? Con lo cual nos quedan los mal llamados mercados residuales, pero que empiezan a ser una realidad en muchas partes del mundo, ¿no? Y cómo no, pues lo que acabamos de ver en la última, ¿no? Sostenibilidad y medio ambiente, donde la Unión Europea, como bien nos ha dicho nuestra última ponente, pues la Unión Europea se ha puesto como líder mundial de sacar la bandera verde y decir al mundo que podemos recuperar el planeta y que además lo podemos recuperar en muy poco plazo de tiempo. Lo que no nos cuenta la Unión Europea es por qué no se aceleran muchos de los procesos, porque ya hay tecnología y hay sistemas suficientes como, por ejemplo, para reducir la capa de CO2 que tenemos en la atmósfera con sistemas naturales y no necesariamente con los sistemas del CBAM que se ha implementado en la Unión Europea y la exigencia a los metales, al transporte, de la huella de carbono, y luego nos va a llegar al sector textil y demás, cuando, repito, tenemos otras técnicas que nos permitirían perfectamente recuperar mucha gran parte de esa capa de CO2 que tenemos y volverla a fijar en el suelo y en el océano y reequilibrar. Y sin embargo hablamos del 2050 y hablamos más de caracteres impositivos y de certificación, ¿no? Al final, lo importante de Acocex es que en ella conviven personas asalariadas, dueños de negocios de exportación e importación que llevan muchos años trabajando, responsables máximos de las principales consultoras españolas y en Latinoamérica, que están trabajando, ayudando a su vez a empresas y colaborando con las administraciones para facilitar los desarrollos internacionales, pero donde es muy difícil ver el concepto global. Seguimos hablando del concepto 360, que sin embargo Acocex lleva desarrollando un 360 desde hace más de una década en el mercado español, llegando a alcanzar el que se puede desarrollar acciones en más de 80 mercados del mundo. Todo lo que hace Acocex se puede ver reflejado en nuestra página web. Como veis, asesoramientos, consultorías, gestión aduanera, transporte, formación. Pero de todas estas, que estos son prestaciones de servicio, esto es, tengo un problema en este área, tengo un problema en esta situación, donde vas a tener que tener a un técnico detrás y a una persona legal detrás que va a analizar la problemática que tú tienes, va a medirla y te va a decir, pues mira, esto me va a llevar tanto tiempo de trabajo y lleva este presupuesto económico. Dime si lo aceptas y nos ponemos a trabajar siempre
aportándote la información de fuentes oficiales y primarias, no páginas web o fuentes secundarias que aprovechan la información de una primaria, la ponen en bonito y parece ser que esa es la fuente principal y muchas veces es inconsistente o no es completa. A partir de ahí surge Acocer Responde. Cuando nos empezamos a encontrar, a partir del 2016, que empiezan a preguntarnos desde instituciones, desde organismos, desde empresas muy grandes, muy pequeñitas, desde núcleos de emprendimiento, nos empiezan a llamar, a tocar la puerta y nos dicen, oye, vosotros que estáis aquí en el mercado, que lleváis mucho tiempo, eh, necesito esto, pero lo que yo no necesito es que me estés cobrando por cada servicio. Es decir, que llegue aquí, oye, tengo este problema, pongas el tarificador en marcha y me digas, es que mis honorarios son, yo qué sé, 125 euros la hora, o 150 euros la hora, o 250 euros la hora, o 500 euros la hora. Es que, a ver, que ten en cuenta que yo soy una pyme, o que soy un emprendedor, a ver, a lo mejor me estás pidiendo un algo que sé que puede ser muy importante y que tiene que ser un factor de diferenciación indiscutible de aplicación en mi empresa, pero a lo mejor es que me estás pidiendo ya 4.000 o 5.000 euros de golpe o 5.000 dólares de salida, y a lo mejor es que no tengo, no tengo para ello y me ve ahí un poco agotado y venga, a ver webinars, a ver LinkedIn, a preguntar en internet, a apuntarme a un montón de webinars y tal, pero que al final son webinars que son como o excesivamente técnicos o excesivamente superficiales y tampoco a lo mejor viendo la globalidad del todo. Entonces, Acocec surge planteando, oye, ¿qué podemos hacer si desde la experiencia de lo que nosotros hemos necesitado en nuestras consultoras, en nuestras empresas y los que somos asalariados, los que en nuestras empresas tenemos estas dificultades, ¿qué podríamos hacer para no desangrar económicamente a las empresas, tanto a las que son grandes, medianas, pequeñas o a los emprendedores? Es decir, que pongan el dinero donde hay que ponerlo, pero hay que pagar recursos que son necesarios conocer. Pues nos inventamos una tarifa plana. Y esta tarifa plana, que es una tarifa plana anual, que lógicamente hay que contratarla con su coste y con su IVA en el caso español, porque la prestación se va a desarrollar desde el mercado de España, por lo menos en cuanto a lo que es la respuesta a la consulta que se produce, nos encontramos bueno, pues que era factible que dentro de esta red de profesionales teníamos interlocutores de todas las áreas y de muchas especializaciones de sectores y países como para atrevernos a decir, no hay ningún problema, tú pagas una tarifa y con esta tarifa tú puedes preguntar una vez al día sin ningún problema durante un año, sabiendo que es muy probable que no vayas a utilizar los días hábiles del año, 257, vayas a preguntar diariamente y que a lo mejor te encuentras que en un solo día tienes que hacerme 4 o 5 preguntas. No te preocupes, tú contrátalo y siéntete con esa tranquilidad de que las preguntas normales que tengas de aduana, de fiscalidad, de transporte, de logística, sobre Incoterms, sobre una cuestión particular de un mercado, sobre una nueva norma que acaba de aparecer, pregúntala. Porque en un plazo no superior a 48 horas o máximo 10 días de respuesta, hay veces que nos vamos a 15 o 20 días porque necesitamos una reconfirmación de la administración primaria principal de a lo mejor el país de destino, que tiene que validar y que tiene que convalidar una información que a lo mejor todavía no está claramente definida, pero lo normal es en 48 horas tengas una respuesta y no te estés desangrando económicamente. Y tengas sobre todo la seguridad de que es una respuesta técnica jurídica, que es lo importante. No es la opinión de una consultora basada en información o de un profesional basada en información. Es una respuesta técnica y jurídica. ¿Qué ventajas os pueden ofrecer este servicio de Acocer Responde? Sin lugar a dudas, acceder de una forma muy, muy clara y muy segura a reglamentación y legislación, tanto española como de la Unión Europea, como de un tercer país, ¿no? Y sobre todo asegurarnos si estos elementos habituales que utilizamos en nuestra operativa, desde cómo preparar, de cómo iniciar y demás, pues son los que tenemos que tener porque la respuesta es una garantía de lo que hacemos. Lo que tenemos muy claro en Acocer Responde es que hay veces que entran preguntas y estas preguntas van orientadas a procesos o partes de la actividad internacional donde Acocex dice, mira, te voy a responder de esta forma, pero esto va a llevar gestión. Y no te la voy a hacer yo, porque esto lo va a tener o este ministerio, o en tu comunidad autónoma te lo va a dar esta estructura autonómica,
o te lo va a dar tu asociación o federación, o esto te lo va a dar tu cámara de comercio. Es decir, muchas veces rebotamos esa consulta que puede implicar una gestión porque en estos que acabo de mencionar pueden tener programas que pueden soportar económicamente esa respuesta de gestión que tienen. Y donde Acoces te dice, pues ¿para qué voy a entrar yo? Si lo que se trata es de intentar aunar y agrupar todo lo que tenemos en nuestro mercado para que tú puedas ser lo más rápidamente operativo, a ser posible competitivo y, por supuesto, diferenciador en tu proyecto y en tu actividad internacional. Desde aquí lo creamos, desde aquí hemos creado 4 productos, como planteábamos el otro día y quiero compartir con vosotros. 4 productos muy concretos que tenemos en nuestra página web de la asociación. Si vosotros entráis directamente en la parte de servicios, como tal, lo que os vais a encontrar son 4 productos. El producto que está destinado a emprendedores y pymes, micropymes, a empresas que tienen ya un añito, están dentro de ya me he constituido como sociedad, pero estoy arrancando, estoy en el mes 2, mes 3 y voy a estar hasta el mes 12, aclarar muchísimas cuestiones, desde a lo mejor algo tan sencillo como es cómo tengo que preparar una factura o cómo tengo que darle valor sobre el mercado destino a productos que van más orientados, sabemos que por la carga de la pregunta, a empresas que ya tienen una regularidad y además con departamentos internacionales, con gente con muchísimo conocimiento en comercio exterior, con muchísima formación, con muchísima experiencia en acceder a fuentes de información, es decir, que ya saben mucho de esto, pero que sabemos que en el mucho y en el Internet a lo mejor no está todo todavía hoy, ni en la IA, ni en ChatGPT está todo identificado todavía. Y por supuesto, cómo no, el crear un producto para que las administraciones digan, bueno, pues dentro de esos programas que nosotros tenemos de nuestros gobiernos, de nuestra administración, de nuestra propia entidad, para facilitar la acción del comercio internacional, pues a lo mejor nos pueden estar faltando pues el tener personal propio para atender todas las consultas que nos llegan y es posible que muchas de las consultas que nos lleguen salgan un poquito de la habitualidad o no quiera contestarla yo y busque a un profesional externo que pueda validar y acreditar con su respuesta y por lo tanto su responsabilidad. La pregunta que me están haciendo, bueno, pues para eso también se crea un programa de ACOCEX Responde para asociaciones y entidades oficiales a las que ACOCEX perfectamente les dice que entren las preguntas de tus clientes, las que sean. Seguramente el 99% de las preguntas al año las vais a contestar vosotros, pero puede haber un 1% de preguntas que te estamos diciendo que cuenta con Acocex. Cuenta con Acocex. ¿Por qué no te vas a contar con Acocex para que te pueda dar esa respuesta que no te roba tiempo, que va a ser técnica y jurídica y que te va a solventar la situación? Bueno, pues para eso hemos creado este producto, para que sea una herramienta económicamente viable para todos vosotros, para que tengáis la seguridad de tener a la mayor red de profesionales en España que os pueden ayudar en procesos de exportación a las empresas españolas que queremos exportar y a las empresas latinoamericanas que queréis venir a la Unión Europea, para que sobre todo os digamos a los que queréis venir a la Unión Europea qué es lo que tenéis que hacer para que no os rechace ni tan siquiera las muestras que vais a mandar a la Unión Europea tras ese primer contacto. Es que ya no están entrando muchas de las muestras que están llegando a la Unión Europea y todavía no hemos implementado el sistema digital H1 en la Unión Europea. No es meter miedo, es simplemente ser conscientes que hay cambio y que no se puede todo, salvo que haya una estructura, como Acocex, que se ha especializado en globalizar de forma técnica y jurídica toda esta información. Quería terminar simplemente proyectándonos algunas de las preguntas que nos pueden entrar y a partir de aquí rápidamente atender preguntas si han entrado. Por ejemplo, una de las preguntas que entra es, en resumen de nuestra conversación y dicha consulta sobre las dudas de importación, mis dudas son, concretamente en relación con la casilla 44, entiendo que si es una declaración normal y está marcada en la casilla 1 IMA, se deben relacionar todos los documentos que acompañan dicha mercancía o en su defecto los más importantes, no solo la factura comercial como la mayoría de los DUAs. Hemos tenido algún problema puntual con las partidas arancelarias que una vez emitido el DUA se les ha reclamado para rectificar y ya nos han rechazado el cambio directamente desde Hacienda. El volumen de todas nuestras exportaciones son como destino Cuba. Claro, y tú te encuentras con una pregunta de este estilo, de una empresa que por lógica esta ya es regular, y le dices, claro,
Nadie te ha explicado el AES con los datos que tienes que meterle, nadie te está contando cómo es el sistema nuevo de datos en formato XML que está utilizando la ventanilla única aduanera para los despachos centralizados y no centralizados, nadie te está explicando cuál es el nivel de lo que se denomina una declaración simplificada o no. Muchas veces pasamos declaraciones de exportación bajo el concepto de declaración simplificada sin que realmente deberían de estar vinculándose a las simplificadas este tipo de operaciones. Claro, cuando hay un software detrás de aduanas en toda la Unión Europea que detecta esto, pues lógicamente te salta la información. Antes cuando éramos personas, pues no saltaba, ¿no? Y esto es tan sencillo como explicar diciendo el artículo tal del CAO, artículo tal del CAO y referencia de la Unión Europea tanto, ¿no? Otra de las preguntas como ejemplo, dice, tenemos una duda sobre una empresa que quiere participar en una feria en Birmingham, Reino Unido, y tiene que mandar material para la construcción de su stand y su producto. Su proveedor le sugiere enviar una factura pro forma de reexportación a España posterior y un packet list. Nos preguntan si sería el procedimiento adecuado para llevarlo y traerlo a España, ya que se juega mucho, sobre todo a la ida, si el material es retenido en la aduana, no podrían exponer. Claro, Brexit, normativas de cambio que estamos viviendo, ya sabíamos que cuando se produjo la separación del Reino Unido el primer año iba a ser un año homologado, pero a partir de allí iba a ser un año de deshomologación. El Reino Unido iba a empezar a implementar sus propios elementos de control, sus propios elementos y medidas de control. Y es lo que está surgiendo y es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Bueno, pues esto nos hace falta el estar ahora mismo, dicen en Reino Unido, pues tengo que estar muy pendiente, muy atractiva. Afortunadamente tenemos que agradecer a la Oficina Comercial Española de Londres y al improbo trabajo que están haciendo desde ella, el que afortunadamente, por lo menos los que estéis suscritos, y si no os recomiendo que estéis suscritos en su portal de LinkedIn, continuamente nos están publicando un resumen de estas nuevas normativas que el Reino Unido están. Excelente información primaria. Pues a mí me preguntan alguien en ACOCEX algo del Reino Unido, pues lo que voy a hacer es no atenderla yo, aunque tenga gente en Reino Unido. Lo que voy a decirte es, esto genera un servicio, te van a cobrar un dinero, habla con la Oficina Comercial Española, por favor, que seguramente ellos tienen la información, ¿no? Otra de las preguntas que había es si exiges el sello bio en España. ¿Se exige el sello bio en España, tanto para la sal como para la línea tal de productos? No sabemos dónde ni con quién tramitarlo. ¿Podrías tener alguna información que nos ayude a tramitarlo? Sello bio en España. Vamos a ver, estamos hablando de la homologación. No es que como yo tengo certificación ecológica y la Unión Europea reconoce la... Hombre, pues habrá que determinar si tu país tiene tu sello reconocido y homologado por la Unión Europea y tus verificadores y certificadores que tienes en un país son los que te los pueden emitir. Y luego a partir de ahí hay una legislación de ecológicos según sectores que tienes que conocer de forma muy especial porque además influye en lo que se denomina la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿no? Otra de las preguntas dice, en su día vendimos una partida de cosméticos a un cliente de Emiratos Árabes Unidos. Este cliente ha realizado una devolución parcial de dicho pedido vía correos. Muy normal y muy frecuente. Correos nos requiere, Correos en España es el servicio oficial del Estado para los courier, ¿vale? O sea, tenemos compañías privadas, DHL, GLS, UPS, MRV y tal, y luego tenemos pues la que sería semipública o pseudopública, ¿vale? Que es Correos. Correos nos requiere para que se presente ante aduanas nuestra licencia sanitaria y nosotros no disponemos de dicha licencia, puesto que cuando importamos, bien lo hacemos a través de una empresa subcontratada que importa para nosotros, bien lo hacemos directamente vía Holanda. En este caso, nosotros entendemos que no se trata de una importación, sino una devolución parcial de un pedido de exportación. El problema es que estamos en un bucle con correos, con las alegaciones sin avanzar y con la mercancía retenida, un valor, bueno, a lo mejor para muchos 1.000 euros no se opone mucho, para muchas empresas 1.000 euros es mucho dinero en operación. Y por el momento no hemos recibido ningún requerimiento directamente desde la ATE. Me gustaría saber si consideráis este supuesto realmente como una importación o no. Y en segundo lugar, ¿qué nos aconsejáis hacer para desbloquearlo? La primera respuesta que tenemos es, si eres tan amable, por favor, y dentro del documento de confidencialidad que hemos firmado de la Ley de Protección de Datos, de momento me mandas la declaración de exportación que has sacado para ver en qué régimen aduanero has emitido estas mercancías. Me mandas ahora la comunicación en datos o en documento digitalizado de lo que te ha hecho Correos. Vamos a estudiar si tienes recorrido, si tiene posibilidad y si realmente lo que me estás preguntando es lo que me pides, que yo te haga una declaración o te recomiende que lo hagas de una forma distinta. Otra de las preguntas es, quiero realizar operaciones a través de comercio electrónico y desconozco cómo es el proceso de facturación en la Unión Europea y en terceros países para operaciones B2C. Claro, anda que no hay documentación sobre el e-commerce, ¿verdad? Pero todavía hay muchas empresas que siguen preguntando con la modificación del control fiscal para el e-commerce que se produjo en julio del año 21, pues todavía, ¿qué está pasando? Todavía hablábamos ayer con nuestros compañeros de Glesco, nuestros buenos amigos de Glesco, el One Stop Shop, que todavía muchas empresas no lo tienen muy claro, no lo tienen muy definido, el concepto de los umbrales de separación.
Es que el comercio electrónico es mucho más y el concepto de facturación no es si con IVA o sin IVA, es que hay mucho más detrás, ¿no? Y finalmente, la última pregunta dice, voy a realizar una importación desde Singapur de material eléctrico y me están diciendo que tengo que darme de alta en el REOCE porque el producto está sometido a control de dobles. ¿Es necesariamente darme de alta y qué es el REOCE? Claro, pensaba que a lo mejor lleva años, pero se ha encontrado que tiene un producto que es tecnología o que es informática, el concepto software, hardware, y se encuentra que cuando va a hacer la operación de exportación le dicen, oye, esto lleva control de doble uso. Hombre, pues el control de doble uso se aplica y te das de alta en el ROC siempre y cuando el uso y el fin de tu producto esté dentro de lo que es el reglamento de doble uso. Pero si tu producto no está dentro del reglamento, pues tendrás que aportar algo en la aduana y no tendrás que estar dado de alta ni pedir una licencia, pero tendrás que aportar una prueba de que no estás en el reglamento. Bueno, pues son preguntas del día a día que podemos tener en ACOCE Responde. Así que os invitamos, de verdad, a que si queréis tener otro elemento de seguridad que os ahorre tiempo, que os ahorre pasos y procesos para tomar decisiones en vuestro procedimiento internacional, consultéis en ACOCEX por el programa ACOCEX Responde, pedir la información a acoceresponde@acocex.es y seguramente te diremos si te podemos ayudar o no, en función de las características de qué es lo que estás dinamizando y demás, porque ese es nuestro trabajo y ese es nuestro cometido, sin lugar a dudas. A partir de aquí, preguntas si las hay y gracias por haberme dedicado estos minutos. Vale, buenas tardes. Han entrado varias preguntas. La primera, ¿cómo se contrata este servicio? ¿Hay algún tipo de reunión antes? Sí, siempre que se contrata a Cocer Responde, lo que vais a recibir inmediatamente, normalmente suele ser un compañero o yo los que rápidamente nos reunimos, os proponemos una reunión por Zoom, normalmente de unos 30 minutos, en la que nos vamos a ver, vamos a hablar, nos vamos a poner cara, os vamos a hacer un montón de preguntas. eh, y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es enviaros un email con un contrato eh, para que si decidís formalizarlo, lo hagáis. Y en el caso de que estéis optando por contratarlo, voy a compartir rápidamente. En el caso de que queráis contratarlo, pues que no os compliquéis mucho la vida, porque lo que vais a hacer es directamente veniros a la página web de Acocex y en el producto que sea, en el concepto que sea, veis que en cada uno de ellos viene contratar. Yo voy a pinchar, por ejemplo, en este, voy a pinchar contratar y ¿qué os va a salir? Una pasarela de pago, con lo cual vais a poder pagar y contratar el servicio desde aquí de forma directa, con lo cual esto es una ventaja importante para, sobre todo, facilitaros todo el protocolo y todo el procedimiento que tenemos. Segunda pregunta, ¿qué ocurre si en el mismo día tengo varias preguntas? ¿Las van a contestar? Bueno, antes comentaba que nuestra experiencia es no vais a preguntar 250 días del año, no lo vais a hacer. Las medias habitualmente suelen estar en torno a unas 15 o 16 consultas globales al año por contrato que habéis realizado. ¿Pero qué implica esas 15 o 16? Que muchas de ellas van a llevar no solamente en que en el día me van a tener que entrar una o dos preguntas, sino que en el momento en que en el departamento de ACOCER responde, entendemos que nuestra primera respuesta y la segunda puede derivar en, ostras, hay más preguntas, automáticamente bloqueamos la respuesta email y provocamos una reunión online. Y ahí nos centramos una hora y en esa hora nos hablamos, nos contamos, tomamos nota y luego puede generar que la respuesta sea hecha en formato online o nos lleve a un documento escrito que os lo hagamos llegar. Vale, tercera pregunta. Ha mencionado que la gestión no está incluida en esta tarifa. ¿Puede decirnos cuáles son los costes de los servicios de Acocex? Bueno, en este caso hay que entender, una cosa es consulta y otra cosa es desarrollame o llévame adelante. No, Acocer responde es para consultar. Yo te voy a encaminar, te voy a dar una respuesta, Acocex te va a dar esa respuesta o te va a encaminar, ¿vale? Para que tú
Si tienes que gestionar, lo gestiones. Si la gestión quieres que la hagamos nosotras, entonces en este caso lo que vamos a hacer es, si entráis en la página web, os vamos a hacer llegar una propuesta de servicios que os vamos a recomendar que contratéis lo que se llama el pack de horas 9 horas año. ¿Qué significa esto? Que para que vuestro coste de consultoría precio-hora no sea muy alto, contratéis el pack. Para eso es un contrato, lo que se os manda. Contrato que no hay que pagar en el instante de la contratación, sino que vosotros formalizáis el contrato, entramos con esa primera cuestión, donde nosotros decimos, para la cuestión que me has planteado, pues puede ser a lo mejor, nos va a llevar de tiempo una hora, hora y media, 2 horas de tiempo. De las 9 que tienes te va a costar, o sea, te cuesta tanto y te quedan tantas horas, ¿no? Si tú apruebas ese trabajo de ese tiempo, pues lógicamente lo que vas a hacer es que tu resultado sea más eficiente y que no tengas un coste económico muy alto. ¿Qué ocurre con esos packs? Que tienes la condicionante que tienes que utilizarlos en 6 meses. Es decir, tú a lo mejor me has hecho la consulta y te has gastado en la primera consulta de servicios 2 horas y media y van pasando los meses, van pasando los meses, van pasando los meses. Si al mes 6 no lo has consumido, Acocex te va a pasar una factura por el total del servicio, aunque no lo hayas ejercido. ¿De acuerdo? Si no, no tendría sentido el producto, ¿vale? Pero si no, con ese impasse de 6 meses, que además se te avisa, puedes utilizarlo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan ustedes para poder dar este servicio? Siempre oficiales. Siempre son fuentes de información oficiales. ¿Basadas en qué? En la experiencia de muchos de los profesionales que participamos y colaboramos en la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y que llevamos décadas trabajando en comercio internacional. Y muchos de nosotros especializados o en áreas de mercado o en países muy concretos o en sectores o servicios. Y que sabemos, por lo tanto, trabajar con la administración, entendemos muy bien cómo se trabaja en la administración de esos mercados, tanto las generales o nacionales como las regionales o estatales, y que por lo tanto somos nosotros los que vamos a hacer la consulta. No te preocupes, que nosotros sabemos la gestión del tiempo, la complicación, cómo hay que estar persiguiéndoles, cómo hay que estar atentos a las preguntas, sobre todo lo más importante, cómo hay que preguntar a una administración si necesitamos recuperar de ellas una parte o una explicación de una legislación. Pero si no, para eso Acocex tiene su departamento y área técnica jurídica, que es la que interpreta y lee continuamente legislación. Está siempre al día de esa legislación, o procura estar al día siempre de esa legislación, y por lo tanto siempre van a ser fuentes primarias. Siguiente pregunta. ¿A cuántos países alcanza este servicio? ¿Es solo para España o Europa o hay otros países? A nosotros nos gusta decir que aunque Acocex puede alcanzar muchos mercados del mundo, es muy importante tener esos 30 primeros minutos de reunión para que nos cuentes muy bien, más allá de la pregunta que tenías o la problemática que tenías, entender muy bien qué nos preguntas y el trasfondo de la misma, porque es posible que a lo mejor el país en el que tú me estás pidiendo que yo te haga esa acción, Acocex no tenga ese acceso. Y lo que no va a hacer Acocex, sin lugar a dudas, es subcontratar a alguien en ese país para cobrarte un servicio. Quiero que lo dejemos muy claro. En Acocex estamos por profesionalizar el sector y ser muy serios en el sector, ¿no? No vamos a contratarte, vamos a decir directamente, lo lamentamos, pero en ese mercado no te puedo prestar el servicio. Hombre, pero tienes los contactos, tendrás la experiencia. Ya, pero no tengo la garantía y la solvencia de la respuesta. Entonces, ¿cuántos alcanzamos? Me atrevería a decirte por quedarme corto, ¿vale? Pero vamos a atrevernos que en la Unión Europea sin ningún problema y fuera de la Unión Europea vamos a quedarnos en entre 3 y 5 países por continente. Más o menos. Vale, siguiente pregunta y última. ¿Las oficinas Perfecto. comerciales españolas en el exterior ofrecen este servicio ya? ¿En qué se diferencian de ustedes? No, que yo sepa, no lo ofrecen. Las oficinas comerciales españolas en el exterior ofrecen muchos servicios para fomentar y ayudar a las empresas españolas en sus procesos internacionales, desde estudios de mercados, información de mercado, eh, te pueden ayudar en información muy selectiva sobre algún aspecto de regulación o reglamentación.
que por norma general no lo suelen desarrollar ellos, sino suelen tener sus operadores subcontratados o sus estructuras, digamos, aliadas en ese mercado para que puedan hacer esa parte de transmisión de consultas. Pueden ayudaros a montar, por supuesto, encuentros, facilitaros información operativa muy general, pero no tienen un servicio 360 a Cocer Responde. Yo, sin lugar a dudas, os animo siempre a que colaboréis y trabajéis con las oficinas comerciales españolas, que creo que hacen un trabajo espectacular e ímprobo, y cada día mucho mejor y más profesionalizado. Pero Acocer Responde es un operador directo. Es un operador que, si tiene que trabajar en un tercer país y es un ámbito legal, y te voy a dar la respuesta, es porque tenemos un equipo jurídico allí que tiene esa experiencia, y no voy a subcontratar a nadie. Y no voy a pasar por ese pivotamiento que pueda haber, ni te voy a cobrar por consulta, por informe. Va a ser una cuestión totalmente diferente. No había más preguntas, No hay más ¿verdad? preguntas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nada más. Eh, en este caso, agradeceros que hayáis dedicado vuestros minutos y vuestros tiempos para poder podido seguir esta última ponencia de esta semana de la internacionalización. La próxima semana, como os hemos ido repitiendo en los correos electrónicos que os hemos hecho llegar a los que os habéis registrado, si queréis ver las que no habéis podido ver o repetir ver la que habéis visto para tomar notas, la próxima semana os harán llegar por email un correo electrónico con una clave. Esa clave es privada para que podáis acceder, donde van a estar subidos las 15 ponencias, que no van a ser descargables, solamente las vais a poder ver. Pero que vais a tener durante 2 meses la posibilidad de poderlas ver. Así que, sin más, y ahora sí, con mi cargo de secretario general de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y agradeciendo al presidente ejecutivo Rafael Cascales Cisniegas, a mi vicepresidente Ignacio Bartolomé, al resto de mi equipo de junta directiva, a todos los asociados y miembros, al equipo técnico que está detrás, agradeciéndoos a todos que entre todos hayamos hecho posible, que hayamos sacado adelante esta cuarta edición para proponeros este mensaje de que os podemos ayudar, podemos colaborar con vosotros, que no somos consultores, somos compañeros, empresarios, exportadores, importadores y gestores de consultoría, que nos estáis viendo por otros lados, cuando trabajáis con vuestras administraciones regionales, que penséis que Acocex os puede ayudar, que Acocex Responde os puede ayudar, y que, sin lugar a dudas, nos rodeamos siempre de profesionales de primer nivel, no los más show, los de primer nivel, los que trabajamos en esa parte oculta, pero que somos los que habitualmente intentamos resolver y estamos en el día a día, en el terreno, y que seguramente os podremos ayudar. Sin más, en la espera de que podamos repetir el año 2025, nuestra quinta edición, y con 2 noticias finales. Una, invitándoos ya para que en el mes de octubre, finales de octubre, eh, os apuntéis a la jornada sobre digitalización en el comercio internacional que Acocex va a realizar, de mano con la Federación Nacional de Blockchain y Digitalización Española, y esperando además que Redes también esté acompañándonos en esta jornada tan espectacular y tan especial que hay sobre digitalización. Y, como no, invitaros y animaros a que os suscribáis al canal de LinkedIn, al grupo de LinkedIn de Acocex, para que podáis tener noticias e información semanal o quincenalmente de esas actualizaciones que son importantes y que nos pueden hacer cambiar nuestros protocolos y procedimientos internacionales. Como también os invitamos a que os suscribáis al canal de YouTube de Acocex, en el cual podéis ver desde el programa de Exportadores por el Mundo, con entrevistas a invitados y con noticias muy interesantes que realizamos año tras año. Podéis ver vídeos divulgativos sobre temas muy especiales o concretos que podemos realizar. Podéis acceder a jornadas y, sobre todo, al congreso y a las ponencias de los congresos que ha ido haciendo Acocex, que creo que os pueden daros. Es una gran biblioteca online de cuestiones de comercio internacional, realmente técnica, jurídica y operativa. Y, cómo no, deciros que para el año 25 celebraremos los 20 años de Acocex, y celebraremos un congreso presencial híbrido en Madrid, seguramente para el mes de septiembre del año 25, en el que intentaremos que, además, en ese congreso eh, podáis tener la facilidad, no de ver consultores y reuniros con consultores que os pueden ayudar, sino que podáis tener empresas españolas que puedan estar interesados en vuestros productos latinoamericanos o de terceros países,
o que podáis ver empresas españolas que puedan estar interesadas. Es decir, que habrá una gran entidad de emisión comercial, de encuentro empresarial, mejor dicho, en ese congreso. Sin más, agradeceros a todos, gracias a todos y nos seguimos viendo por Acofex.